Buenas tardes. Lo primero de todo, muchas gracias por invitarme a esta mesa. Nosotros en Público seguimos desde hace muchísimos años todo el caso de Assange y seguimos muchos otros casos que tienen que ver con libertad de expresión, con libertad de información, y creo que la clave ha estado un poco en lo que ha dicho la señora. No se trata tanto de Estados Unidos contra Julian Assange, sino creo que esto va mucho más allá, es un aviso a navegantes. Y se ha visto con los años, es decir, ha influido muchísimo este caso en cómo se han abordado investigaciones internacionales periodísticas, y se va notando cada vez más en cómo se abordan también conflictos internacionales. Ha mencionado usted Gaza, y se ve muy bien que lo primero que se ha hecho para que no se pueda narrar lo que está pasando dentro de una zona que está siendo absolutamente devastada, lo primero que se ha hecho es no dejar pasar a los periodistas. Son lecciones que están aprendiendo, como decimos muchas veces, ¿no? Estas cosas nosotros aprendemos también los periodistas, a cómo cubrirnos, cómo utilizar protocolos de seguridad, cómo trabajar cada vez más con herramientas que permitan o que hagan más difícil que nos puedan seguir las comunicaciones, pero también los malos aprenden con cada uno de los casos. Si llevamos desde el año 2010 con este caso, hace más o menos un año, un poquito más de un año, en octubre, noviembre del año pasado, de 2022, un grupo de medios de comunicación, de New York Times, The Guardian, Le Monde, El País, que fueron los que estuvieron involucrados en la publicación de los Cablegates, de la gran filtración, de la primera gran filtración periodística internacional que hubo en la historia, sacaron un comunicado a favor de Julian Assange. Grandes cabeceras del mundo del periodismo salieron en defensa de Julian Assange diciendo que el gobierno de Estados Unidos debía desistir de la persecución jurídica que está haciendo. Y aún así, la ministra del Interior británica, Priti Patel, digo un nombrecito, sí continuó con la extradición, la llevó hasta el mayor límite, y hizo declaraciones públicas posicionándose muy claramente en contra, o por lo menos no a favor de Julian Assange, pero yo diría que en contra de Julian Assange. ¿Qué quiere decir todo esto? Que al final se trata de un caso en el que se está utilizando a una persona para establecer una pauta de comportamiento y dar un aviso a navegantes. En Europa se ha regulado recientemente la directiva que se supone que tiene que proteger a los whistleblowers, a los filtradores de información. Yo he trabajado en he trabajado en algunas investigaciones internacionales con filtradores, y lo primero que hicimos, por ejemplo, en Papeles de Panamá, fue establecer un protocolo para defender a la fuente frente a todo el mundo. ¿Qué significaba eso? Nosotros, por ejemplo, cuando estábamos trabajando con el ICIJ, no se puede publicar ni un solo documento en el que haya salido de la base de datos. ¿Por qué? Porque se puede rastrear, se puede buscar a la fuente original, y volveríamos a estar en el mismo caso que estamos ahora. No hay que olvidarnos que a Julian Assange, y está la parte técnica, la contará mucho mejor Aitor que yo, lo que al fin y al cabo le están utilizando es para demostrar que cualquier periodista que se relacione con una fuente, que le haga una filtración o que le dé una serie de documentos, puede ser procesado en un país como Estados Unidos, que siempre vamos hablando de que son los grandes garantes de la libertad. Y esto nos parece como algo que es muy puntual. Hay gente que incluso intenta posicionarse de una forma ambigua ante este caso, diciendo, bueno, también está jugando, creo, con la desidia. Son tantos años oyendo hablar de Julian Assange que hay mucha gente que dice, bueno, es más de lo mismo, ¿qué está pasando? ¿Avanza? ¿No avanza? Cuando el gobierno de Lenín Moreno, decidió abrir las puertas de la Embajada de Ecuador para que entrara la policía británica, pareció que se volvía a revitalizar todo el caso y que iba a haber una gran movilización internacional, pero otra vez volvíamos a esa medio desidia. Incluso ahora está la familia haciendo contactos a alto nivel con un montón de dirigentes políticos de todo el mundo. Hemos escuchado a Lula da Silva posicionándose clarísimamente a favor, un país como Brasil posicionándose a favor de la libertad de Julian Assange. Es decir, sí que está habiendo una serie de movimientos, pero en la población existe esa cierta desidia, es más de lo mismo. ¿Qué pasa con este caso? No avanza, los medios cada vez lo cubren menos, hay no es un silencio informativo, no lo llamaría así, pero sí creo que la audiencia también penaliza ese tipo de contenidos, no lo busca, y al final ese es un problema grave para movilizar a la sociedad en contra de un caso que es paradigmático. Y muchos también sabréis, que veo por aquí caras conocidas, en Público también seguimos otro caso de un colaborador nuestro que se llama Pablo González, que está preso en Polonia, y no es casual
cuando detienen a Pablo González. Podríamos entrar en el gran debate de siempre. ¿Julian Assange es un hacker? ¿No es un hacker? ¿Ayudó a hackear? ¿Es Pablo González un espía? ¿Trabajaba para Rusia? ¿Tiene amigos en Rusia? Podemos entrar en 1000 debates. No, no es un hacker. No, no, claro que no lo es, pero me refiero, podríamos entrar a debatir, y podríamos entrar a debatir muchísimas cosas de fondo, de cuestiones, pero el caso es que si nos ponemos en un caso como el de Pablo González, por ejemplo, nos encontramos que poco antes de su detención, casualmente, yo pongo los hechos tal y como sucedieron, poco antes de su detención, los servicios secretos ucranianos le detienen en Ucrania. Recordemos que Pablo González está detenido en Polonia, pero a él le detienen en Ucrania y le quitan y le clonan su teléfono móvil. Es decir, acceden a sus comunicaciones. Y volvemos otra vez a ese patrón, al cómo estados de ese mundo occidental que va dando lecciones de libertad a todo el mundo, nos encontramos nuevamente un periodista al que le han hackeado o al que le han clonado sus dispositivos móviles donde tiene la información con la que trabaja. ¿Cuándo un periodista es espía y cuándo un periodista tiene fuentes? ¿Cuándo puede decirme a mí alguien que si alguien accede a mis dispositivos móviles y encuentra que tengo documentos clasificados que yo estoy utilizando para mi trabajo o que me hace de una fuente, en qué momento me convierto yo en espía o soy periodista? Y ese es el gran matiz que nos estamos jugando en cuanto a estos casos no producen una movilización social suficiente como para despertar la indignación de la gente para decir, esto no puede pasar, no podemos judicializar un caso y buscar reductos, que ahora lo hablará mucho mejor Aitor que yo, reductos legales para intentar silenciar voces que son incómodas, porque al final se trata de eso. Durante 5 o 6 años tuvimos anualmente varias exclusivas hablando de que Estados Unidos no estaba respetando la legalidad internacional, hacía lo que quería, y eso se supo gracias a Wikileaks. Y eso sabemos que hay gente a la que no le gusta, pero también sabemos que hay gente a la que no le gusta que haya periodistas que traten desde una óptica diferente conflictos internacionales que hay países a los que les interesa que se traten de una sola manera. Por ejemplo, vuelvo a repetir, la guerra de Ucrania con Rusia, bueno, Rusia contra Ucrania, la guerra en Gaza, es decir, una serie de conflictos a los que interesa controlar a una gente por encima de todos, y es a la prensa, porque la prensa, al final, allá donde está, son nuestros ojos, somos los ojos de la ciudadanía, ya sea a nivel local, a nivel nacional o a nivel internacional. Y ese es el gran debate, el cómo se está silenciando a una gran parte de la prensa utilizando este tipo de lecciones en las que dicen, cuidado, aviso a navegantes, que yo creo que esa es la clave, es un aviso a navegantes para intentar silenciar a la prensa. Y yo me quedaría con eso. No sé si la alarma es por mí o... Porque yo como me enrollo a hablar, tengo aquí como 400 guiones, pero si queréis, dejo paso ahí todo. Manu. Sí, sí. Si hay alguna pregunta respecto de lo que se ha puesto ahora, si no seguimos con... Bueno, como esto tiene que ser una tertulia, claro. Perdonad que interrumpamos, pero es con ese fin, ¿no? Para que no se nos enfade el presidente de la Junta Directiva. Es libertad de expresión, se llama. Y hablando de directiva, has hecho mención a una directiva, ¿podría repetir cuál es, por favor? No me sé el nombre técnico, es la directiva de Whistleblowers, te la miro ahora porque la tengo por aquí apuntada, pero vamos... Ley 2-2023. Alguien la ha dicho. Ley 2-2023. Ah, muchísimas gracias. Bueno, esa es la nuestra, claro, esa es la que corresponde a la directiva, sí. Ah, vale, perdón. Sí, sí, pero... ¿Alguien había levantado la mano? Sí, yo en realidad solamente quería que lo has citado tú un poco, el control que hacen de los periodistas a través de los medios, precisamente electrónicos, el Pegasus y todo eso que se está haciendo con los periodistas. Si hay un momento para hablarlo, que como lo has citado tú... Sí, es curioso porque realmente una de las cosas que en España nos ha pasado a todos es que hablamos de software espía. Pegasus es un software israelí, un pequeño matiz, pero creo que es importante. ¿Quién da protección a una empresa para que pueda ir por el mundo vendiendo este tipo de software? A mí me hace mucha gracia, esto es una opinión súper personal, no tiene nada que ver con que yo tenga pruebas para decir esto, pero me parece muy curioso que siempre que todos los periodistas abordamos este tema, yo lo he abordado, Pegasus es un software que se vende a a la jefatura del Estado, ¿no? Digamos, no a los gobiernos, no se vende a personas privadas.
Pero es que esto nos tenemos que fiar de la empresa que lo vende. Es decir, la misma empresa que me está diciendo que no te doy datos de quiénes son los clientes, no te doy datos de cómo se está utilizando, sí le tengo que creer que solo se lo está vendiendo a gente, a gobiernos de países y luego a ver de qué países. En España tenemos muchos casos conocidos de cómo se utiliza el software espía, incluso con el presidente del gobierno, que lo hemos sabido. Lo que no sabemos es quién lo instaló. Hay muchos rumores, podemos entender que creemos que está casi probado quién fue. Lo mismo pasa con políticos catalanes, pero no nos olvidemos que hay otros países, y pongo un ejemplo conocidísimo como es El Salvador, donde el presidente del gobierno les ha instalado Pegasus a los periodistas, o se cree que ha sido Bukele el que ha instalado ese, porque claro, como no se puede saber al fin y al cabo, aunque el rastreo sí que parece determinar que se ha hecho de esta manera, que ha sido el gobierno de El Salvador el que la ha instalado en estos compañeros del Faro. El gran problema que hay con esto es que ahora mismo es súper rápido el instalar un software espía a un periodista. Y pongo ejemplos de compañeros que cuando viajan de manera internacional, como todo el mundo que viaja, menos los diplomáticos, no se nos olvide, pero todo el resto de los mortales, cuando vamos a un aeropuerto, dejamos en el control de seguridad una bandeja nuestro teléfono móvil y pasa. Si nosotros perdemos de vista el teléfono móvil, sabemos que en cuestión de minutos nos han podido instalar cualquier software en el teléfono. Luego tenemos que hablar con compañeros. Yo también presido la Asociación de Periodistas de Investigación y hablamos con compañeros que de repente tienen que ir, gracias a un servicio que tiene Reporteros Sin Fronteras, a que le analicen el teléfono móvil porque en un momento dado empiezan a notar que se les recalienta muchísimo el móvil. Eso es uno de los síntomas que tenemos o que hemos detectado de posible interceptación de comunicaciones. Pero al fin y al cabo sabemos o no sabemos realmente a quién han interceptado, a quién no, y eso es lo más peligroso de todo, ¿no? Si mi móvil estuviera infectado, por así decirlo, si no hago un chequeo o no lo tengo cuidado, no voy a saber nunca que lo tengo infectado, y al Estado no le interesa absolutamente para nada que yo sepa que lo tengo, al Estado o a quien sea que me haya espiado, no le interesa que yo sepa que estoy siendo espiado, lo que le interesa es saber la información que yo tengo. Y ese es el gran problema. Y yo otro de mis asuntos que llevo dentro de Público, porque sabéis que somos referencia en el tema de Villarejo, por cierto, mañana si todo va bien salimos con un tema también sobre Villarejo, una de las cosas que este señor dice en muchos audios es que él, cuando tenía reuniones peligrosas, lo primero que hacía era quitarle la batería al móvil porque era la única forma de que no le espiaran. Es decir, hay gente que juega también a decir, mira, yo también sé cómo jugamos los policías, también sé lo que tengo que hacer para defenderme. Pues eso nos pasa muchas veces a los periodistas. Cuando vamos a una sala lo que tenemos que hacer es quitarnos el móvil y entrar con papel y boli a las reuniones, porque es la única forma de poder garantizar que nuestra fuente va a estar segura. Yo, por ejemplo, a día de hoy, si cualquiera de vosotros me preguntara la fuente de, por ejemplo, Papeles de Panamá o de Paradise Papers o de Bahamas Leaks, yo no tengo ni idea, ni remotamente, de quién es la fuente. Entonces, ¿por qué es eso? Porque la forma más segura de que no se revele nunca la fuente es que no entre a estar nunca en nuestra agenda, que no esté en nuestros dispositivos móviles, que no esté en nuestras tablets, sino que lo hagamos todo de la manera más tradicional posible, porque el problema es ese. Hay gente que está jugando con información privilegiada gracias a eso.